como bien habéis dicho, el título es Temperaturas de satélite. En nuestro grupo de investigación, bueno, pues tenemos prácticamente 30 años de experiencia en desarrollar algoritmos para estimar la temperatura de la superficie de satélite. Entonces, bueno, hacemos un poco un viaje de la definición de los algoritmos a, una vez los tenemos definidos, aplicarlos a las imágenes para abordar diferentes aplicaciones. Este es un ejemplo de una aplicación de un geoportal que tenemos en la Universidad de Valencia. En este particular estamos presentando imágenes del Meteosat segunda generación. Sería similar al GOES en vuestra latitud. Y además, bueno, pues recientemente se ha lanzado el Meteosat tercera generación, que aún no está operativo, pero que va a tener bastantes ventajas. Entre ellas tendremos imágenes cada 5 minutos, más bandas espectrales. Aquí mostramos en la imagen de la izquierda, pues el mapa de temperatura de toda la zona que observa este satélite geoestacionario. Tanto hemos aplicado temperatura de mar con los algoritmos correspondientes para el mar, como la de tierra. Y a la derecha, pues tenemos un mapa de anomalías. Luego explicaremos un poco qué es esto, pues simplemente es comparar el valor de temperatura del momento actual con un promedio que uno define en función de la base de datos o de las imágenes que tengan. En particular, nosotros aquí comparamos con un promedio de prácticamente 10 años. Entonces, el color que le damos simplemente nos indica que si este color morado, pues prácticamente no ha cambiado respecto de ese día, o si es positivo es que ha ido hacia más temperatura o negativo hacia menos. Esto sirve porque el ser humano tiene una poca memoria meteorológica, ¿no? Y cuando pasa frío o calor, pues le da la sensación que es el día más caliente o más frío de su vida, y las anomalías pues nos permiten fijar la situación en el punto exacto comparando con otros datos. Este sería un poco el esquema que voy a seguir. Una introducción, los algoritmos, cómo procesamos las imágenes, cómo es necesario siempre calibrar los algoritmos y validarlas, y luego aplicaciones, y hablaremos un poco de qué misiones futuras se están desarrollando actualmente, sobre todo en el campo del infrarrojo térmico. Bueno, la teledetección en el térmico, pues en comparación con la teledetección en el espectro solar, pues ha tenido menos atención por parte de la comunidad científica, se ve también en las publicaciones, pero es fundamental porque permite mejorar y comprender procesos en la superficie, en las interacciones tierra-atmósfera, ya que muchos de los flujos energéticos son necesarios obtener la temperatura o la emisión de la superficie para poder estimarlos. Los parámetros de interés fundamentalmente en el térmico es la temperatura de la superficie y la emisividad de la superficie. La emisividad es una magnitud espectral. Y bueno, podemos utilizar imágenes en baja o en alta resolución. Los datos de temperatura en baja resolución suelen utilizarse pues, para hacer climatologías, para estudiar cambios, para estudiar la temperatura de la superficie del mar. Los valores de emisividad de la superficie en baja resolución se han explotado poco, en tanto que como valores sí se ha utilizado, evidentemente, para introducir este parámetro en los algoritmos de temperatura, porque son necesarios para una estimación precisa de la temperatura. En cuanto a la alta resolución, los datos de temperatura nos permiten, como decíamos antes, poder evaluar los flujos, entre ellos la evapotranspiración, necesaria para una buena gestión de aprovechamiento del agua. Solemos darla en milímetros de agua evaporada por día. Y también la emisividad tiene aplicaciones, sobre todo en geología. Si tenemos muchas bandas en el térmico, se pueden dar espectros que permiten identificar materiales de la superficie terrestre y también, como no, pues para hacer un land cover en función del valor de emisividad, pues por ejemplo, zonas urbanas o en zonas agrícolas. La teledetección térmica, ¿por qué nos interesa? Bueno, es función del campo de trabajo de cada científico, de cada comunidad científica. Pues nosotros publicamos un trabajo en el año 2016 donde identificábamos hasta 41 aplicaciones de la teledetección en el térmico, tanto en tierra sólida como en salud y desastres naturales, como en seguridad y vigilancia. O sea, podemos ver aplicaciones en el campo de los volcanes, de los incendios, de la gestión del agua, de los terremotos, de efectos de isla de calor, riesgos industriales o un seguimiento de puertos, detección de minas, etcétera.
¿Qué imágenes utilizar? Pues esto va a depender un poco del proyecto de que estemos interesados en resolver. Si queremos trabajar a nivel global, haciendo climatología, pues utilizaremos soluciones espectrales de orden de 0,5 grados. Aquí tenemos pues, el caso de una imagen MODIS, ¿no? Donde vemos todo el planeta. Si trabajamos a escala nacional, pues podemos utilizar las imágenes MODIS o las imágenes NOAA con su sensor VHRR a 1 kilómetro. Si trabajamos a escala, bueno, pues de una zona agrícola, podemos utilizar imágenes, por ejemplo, del Aster con 90 metros o bien del Landsat 9, en la actualidad 8 y 9, que están los dos operativos. Y si ya queremos trabajar a una escala más fina, una escala incluso métrica o centimétrica, pues podemos utilizar sensores a bordo de avión y hoy en día pues ya empiezan a desarrollarse numerosos sensores térmicos que pueden volar a bordo de drones y que permiten detectar, pues por ejemplo, si en un campo de una viña pues hay algún elemento vegetal en concreto que no está irrigado, pues se puede detectar gracias al dron, ¿no? En cuanto a los algoritmos, bueno, los algoritmos que hemos desarrollado pues han dependido lógicamente del sensor al que se aplicaba. Tenemos algoritmos en baja resolución espacial, fundamentalmente para el sensor MODIS a bordo de la plataforma SACO y Terra, para el VHR a bordo de la serie de satélites NOAA, para la ATSR que llevaba Envisat, que es un satélite que ya no está operativo en la actualidad, o para el SLSTR, que es un sensor térmico que está a bordo de la serie de satélites Sentinel-3. También hemos desarrollado algoritmos para satélites geoestacionarios, como decía anteriormente, el Meteosat segunda generación, y para satélites de alta resolución, por ejemplo, el Aster a bordo del sensor Terra con una resolución espacial de 90 metros, o la banda 6 de Thematic Mapper de Landsat 5 con 120 metros, o las bandas TIRS B1 y B2 en Landsat con 8 metros, o ECOS 3, que es una cámara espectral que está a bordo de la Estación Espacial Internacional, que tiene una resolución espacial de 70 metros, o también algoritmos utilizando sensores a bordo de aviones con resoluciones espaciales de 4 metros. Los conceptos básicos, voy rápido sobre esto porque son conceptos que, bueno, imagino que la mayoría de las personas asistentes tienen, pero que viene bien para fijar la base de la detección del térmico. El parámetro de interés, lógicamente, es la temperatura y accedemos a ella a través de la función de Planck, ¿no? Que nos da la distribución espectral de la radiancia que emite un cuerpo negro. A partir de ahí, por inversión de la función de Planck, encontramos la temperatura de brillo, donde aquí tenemos la radiancia, de cuerpo negro, por eso se indica con la letra B, que depende de la longitud de onda de la que trabajamos y, por tanto, de la banda espectral del satélite que estemos considerando. La ley de Stefan Boltzmann, bueno, como sabemos, un cuerpo negro emite radiación térmica con una potencia hemisférica total que es proporcional a la cuarta potencia de su temperatura. Es decir, la ley de Stefan Boltzmann pues, nos dice que la emitancia, lo que viene dado aquí, es la constante de Stefan Boltzmann por la potencia a la cuarta de la temperatura. Y donde tenemos pues que la radiancia se puede obtener como la emitancia, o sea, la radiancia sería la emitancia dividido por pi. O sea, la emitancia es una magnitud hemisférica, mientras que la radiancia es una magnitud direccional. Y por último, la ley de desplazamiento de Wien, que nos dice pues, que a medida que aumenta la temperatura, el pico de energía radiante se desplaza a longitudes de onda más corta, es decir, a partir de la longitud de onda, pues sabremos dónde se produce el máximo de temperatura. En cuanto a la emisividad, pues introducimos el concepto de cuerpo negro, que es un ente ideal que absorbe toda la energía radiante que incide sobre él, por tanto, un cuerpo negro la absortividad es igual a 1, y además irradia toda su energía en un patrón de longitudes de onda que depende de la temperatura, es decir, de acuerdo con la ley de Planck. Si tenemos una superficie natural, pues bueno, ya la relación entre el flujo radiante real y el flujo es el cociente entre el flujo radiante real al de un cuerpo negro, es una magnitud espectral. En un cuerpo negro la emisividad es 1, pero en una superficie natural la emisividad será menor que 1. Pues en función de la longitud de onda en la que estemos, hablaremos de espectros, los presentaremos enseguida. Y por último tenemos la ley de Kirchhoff, que nos dice que para una cierta longitud de onda la absortividad de la superficie es igual a su emisividad a la misma temperatura. Es interesante esta expresión porque nos permite relacionar los valores de emisividad con los valores de reflectividad. La emisividad es un número de la reflectividad y muchas veces es más fácil medir la reflectividad que la emisividad y a partir de la medida de la reflectividad podemos acceder al valor de la emisividad.
Aquí, como decía, en el caso de superficies naturales, pues tenemos ejemplos de emisividad de distintas superficies en función de la longitud de onda. Esto lo podéis obtener, descargar directamente de librerías espectrales que se encuentran en Internet. En particular, nosotros solemos utilizar la librería espectral de COS3, como veis aquí la dirección web. Bueno, a partir de aquí tienen espectros que se han medido en el laboratorio y uno puede analizar cómo es la estructura de los espectros y ver dónde están las bandas de absorción o cómo distinguir los distintos tipos de roca, según dónde esté en la banda de absorción, o, por ejemplo, el agua y la vegetación. Como veis, el agua, estamos hablando sobre todo entre los 8 y los 14 micrómetros, la zona térmica del espectro, donde está la mayoría de los sensores a bordo de los satélites actualmente operativos. El agua prácticamente se comporta como un cuerpo gris, es decir, con una emisividad constante y alta. Frente a ello tenemos, por ejemplo, la hierba, ¿no? Vemos, no varía tampoco mucho, es un poco menor, salvo aquí a partir de los 12 micrómetros aproximadamente, o la emisividad de una hierba seca, en lugar de una verde, donde podemos ver ya aquí unas bandas de absorción y valores más bajos entre los 10 y los 12 micrómetros. Bien, una vez sabemos qué quiere decir la temperatura radiométrica y la emisividad, nuestro objetivo es obtener la temperatura a partir de las imágenes de satélite. Entonces, para eso planteamos la ecuación de transferencia radiativa en el térmico, que es esta expresión que tenemos aquí. Y esta expresión digamos, está formada por tres términos. Si nos fijamos, por eso hemos hecho un poco el croquis para aclararnos, aquí tenemos por una parte la emisión de la superficie, que es esta flecha negra, y es este término de aquí. La emisión de la superficie es la emisión de la superficie por la función de Planck a la temperatura a la que está la superficie, y además, una vez esto está emitido, o sea, si fuera un cuerpo negro la emisividad sería 1, en un cuerpo natural este término va ponderado por el valor real de la emisividad, y cuando sale de aquí la radiancia aún tiene que llegar al satélite. Entonces, tenemos que multiplicar por la transmisividad total de la atmósfera, que viene dada por este término de aquí, y que lógicamente dependerá del ángulo. No es lo mismo transmisividad en nadir, que será más alta que una transmisividad a cierto ángulo de observación, donde el espesor óptico de la atmósfera será mayor. Bueno, pues aparte de la emisión directa que llega al sensor, que es esta parte de aquí, pues tenemos la emisión, la radiancia atmosférica emitida por la atmósfera en la dirección ascendente. Entonces, bueno, pues esta vendría dada por ese término de aquí. Y luego tenemos, que es esto que indicamos aquí, es el último sumando, es la radiancia atmosférica emitida por la atmósfera en la banda que estemos trabajando y bajo el ángulo de observación con que esté observando el satélite en la superficie. Y por último tenemos este sumando que es el término de reflexión, es decir, la reflexión de la radiancia atmosférica que se refleja en la superficie y luego llega hasta el sensor. Entonces, la reflexión en la superficie, la emisión es E, la reflexión, como he visto antes por Kirchhoff, es 1 menos E, y además de estar multiplicado por 1 menos E, la radiancia que llega aquí tiene que llegar hasta el satélite, por lo tanto habrá que multiplicarla por la transmisividad total de la atmósfera, como en este caso, por eso ponemos como en el caso de emisión directa, por eso la transmisividad es un factor común de estos dos términos. Digamos que esta es la ecuación de transferencia relativa y a partir de aquí sale todo. Entonces, depende de cómo la resolvamos, depende de las funciones filtro del satélite, depende de si el satélite tiene una banda, dos o varias bandas espectrales. Vamos a hacer un poco ver cómo la resolvemos en los distintos casos. Bueno, antes de nada, vamos a mostrar cuál es el impacto de la atmósfera. Evidentemente, si la superficie fuera un cuerpo negro y si no hubiera atmósfera, entonces pues, no tendríamos que hacer ningún tipo de corrección, porque la temperatura que tendría esa superficie, ese cuerpo negro, sería la misma que la que ve el satélite. Pero entre el satélite y el suelo tenemos la atmósfera. La atmósfera es un medio que emite, que refleja, que dispersa, y por tanto hay que considerar el impacto que tiene la atmósfera sobre la radiación que sale del suelo. Aquí tenemos ejemplos de simulación donde mostramos la transmisividad total de la atmósfera en función de la longitud de onda para distintos tipos de atmósfera y distintos componentes atmosféricos. Como decía, si no hubiera ningún absorbente, la transmisividad sería 1, entonces pues sería simplemente esta línea de aquí. Esto de aquí muestra las bandas de absorción y las variaciones de la transmisividad en función de la longitud de onda. La zona térmica en la que solemos trabajar está entre los 8 y los 14 micrómetros y aquí vemos cómo la máxima absorción se produce sobre todo para el continuo del vapor de agua, que es esta línea así azul. Luego tenemos la absorción debido a las bandas del vapor de agua, al dióxido de carbono, aquí en marrón,
o al ozono. El ozono, sobre todo, tenemos una banda de absorción importante, los 9,6 micrómetros, pero en el resto de la ventana no juega un papel. Bueno, y aunque digamos, y se puede ver en la literatura, que se trabaja siempre en ventanas atmosféricas, cuando uno analiza la situación no son tan ventanas, ¿no? ¿Por qué? Fijaros en el tipo de atmósfera. Según la atmósfera, ¿cómo varía la transmisividad? Por ejemplo, una atmósfera subártica de invierno está negra, es decir, es una atmósfera que tiene muy poco contenido en vapor de agua, que es el principal absorbente en el térmico, y por eso la transmisividad es alta. Aquí en la zona entre los 8 y el 14 tenemos aquí esta banda de absorción, lógicamente debido al ozono, pero en el resto es bastante alta. Si vamos a latitudes medias de invierno, pues este color de aquí rosa, este es subártica de verano, que es el verde, y luego tenemos aquí ya, por ejemplo, la tropical, o sea, mi latitud de verano, que es la roja, o la tropical, que es la que tiene más contenido en vapor de agua, que puede ser superior incluso a los 3 o 4 gramos de agua por centímetro cuadrado. Entonces, podéis ver que aquí nos movemos en valores de transmisividad pues del orden de 0,4, por ejemplo, 0,4, 0,5. ¿Qué quiere eso decir? Pues que la mitad de la información llega al satélite. Es decir, si es un 0,5 solo va a llegar el 50%. Por tanto, vamos a tener que corregir ese efecto perturbador de la atmósfera si queremos que la temperatura obtenida con el satélite tenga la precisión y nos pueda servir para nuestras aplicaciones. Por tanto, es necesario totalmente, según, como digo, la atmósfera en la que estemos, realizar esta corrección atmosférica. Aquí podemos ver el impacto de los diferentes términos de la ecuación de transferencia radiativa. Esto se ha hecho con simulación con el modelo Motran. Imaginemos que nuestra superficie es un cuerpo negro que tiene una temperatura T sub S. ¿Vale? Pues la radiancia en vatios metro cuadrado, este radian micrómetro a la menos 1, que estaríamos midiendo entre los 7 y los 15 micrómetros, es esta curva de aquí. Esto sería si el cuerpo es un cuerpo negro y si no hay atmósfera. Pero el hecho de la presencia de la atmósfera y el hecho de que las emisividades no coinciden con la unidad, pues nos lleva a esto de aquí. ¿Qué es lo que llega realmente al satélite? Esto se ha simulado para el caso de una atmósfera de latitudes medias en verano. Es esta zona de aquí. Esto es lo que realmente llega al sensor a bordo del satélite, la curva morada. Esto verde nos indica de este total cuál es la contribución de la superficie, que es la parte verde, como hemos visto antes, ponderada por la transmisividad de la atmósfera. Y luego tenemos el rojo, que es la contribución de la radiancia atmosférica descendente. Tenemos que considerarla porque si la elimináramos, estamos eliminando una parte importante, es casi superior a los 2 vatios metro cuadrado en todo el intervalo. Y por último, en azul, tenemos la contribución de la reflexión. Evidentemente, en el caso de un cuerpo negro, la emisividad es 1 y por tanto ese término sería 0. Pero para un cuerpo natural la emisividad es distinta de 1 y entonces hay que considerar este término, que podemos ver que es un término pequeño, que en términos de temperatura puede moverse entre 0,5, un Kelvin, pero que en ocasiones no deberíamos despreciarlo porque si no los errores a la hora de estimar la temperatura pueden ser importantes y superiores a los 2 grados, con lo cual no sería muy práctico en función de las aplicaciones. Bueno, hemos visto los términos, el impacto de cada término en la corrección general y aquí vamos a ver qué haríamos si en lugar de una única banda térmica tuviéramos varias bandas. Bueno, pues escribiríamos la ecuación de transferencia radiativa para cada banda, ¿no? La banda 1, la 2, hasta la banda n. ¿Qué ocurre? Que aunque tengamos muchas bandas, no vamos a poder resolver esta ecuación porque es una ecuación en la que siempre hay una incógnita más. O sea, en este caso tenemos 2 incógnitas, tenemos por una parte la temperatura de la superficie y por otro lado la emisividad. Nosotros no conocemos la temperatura de la superficie, lo que conocemos es la temperatura que llega al sensor, que es temperatura radiométrica. Por tanto, si tenemos n ecuaciones, siempre la temperatura de la superficie va a ser 1, no van a ser n, pero sí que habrá n emisividades. Por lo tanto, al final tenemos n más una incógnita, con lo que no se puede resolver. ¿Qué hacemos? Pues utilizar hipótesis que nos permiten resolver la ecuación o utilizar otro tipo de estrategias para obtener la temperatura. Por ejemplo, si tenemos un sensor térmico con una única banda,
térmica, lo que llamamos monocanal, utilizaríamos un algoritmo que le llamamos single channel o monocanal. El Landsat 5, por ejemplo, solo tenía una banda térmica, entonces estábamos limitados a utilizar este tipo de algoritmos. Si tenemos dos bandas térmicas, por ejemplo, el Landsat 8, 9 o el AVHR, dos bandas centradas en los 10,5 y 11,5 micrómetros aproximadamente, podemos obtener lo que se llama un algoritmo de ventana dividida o split window que utiliza los dos canales. Y análogamente podríamos aplicar una estrategia de dos canales cuando tuviéramos una banda en dos ángulos de visión. Esto no suelen llevarlo los satélites, pero en algún caso sí. Por ejemplo, la misión Envisat con su sensor ATSR pues tenía visión biangular. Entonces podemos utilizar esta visión biangular para realizar una corrección atmosférica. ¿Por qué sustituir un canal por otro, pero a un diferente ángulo? En cualquier caso, en cualquiera de estos tres métodos vamos a necesitar conocer la emisividad de la superficie. Otra forma que nos evita conocer la emisividad de la superficie es si tenemos tres o más bandas térmicas, porque tenemos un algoritmo, que es el algoritmo TESS, que son iniciales de separación, temperatura, emisividad, que nos permite obtener simultáneamente el mapa de temperatura y el mapa de emisividad para cada uno de esos canales. Si queréis, consultar la bibliografía, donde hay un poco un review de las distintas aproximaciones y soluciones, pues aquí hay dos trabajos que se han publicado no he puesto el año, no recuerdo bien, pero creo que uno es el 2016 y otro el 13 aproximadamente. En cuanto a los algoritmos de una banda, como hemos dicho, solo tenemos una banda, luego partimos de la ecuación de transferencia radiativa. Como nuestro objetivo es obtener la temperatura, despejamos de aquí la temperatura por inversión de la función de Planck y entonces tendremos que resolver esto. Si os fijáis ahí dentro, ¿qué tenemos? Bueno, las constantes se conocen, la longitud de onda se conoce porque sabemos en qué banda estamos tomando la imagen. Tendremos que calcular la transmisividad, la emisividad, la radiancia atmosférica ascendente y descendente. Esto que hemos puesto aquí en rojo, ¿cómo se puede obtener? Pues si tenemos un perfil atmosférico simultáneo con el paso del satélite y ese perfil lo podemos introducir en un modelo de simulación, por ejemplo, un modelo de transferencia relativa como el MOSTRA. O bien, si no lo tenemos, pues podemos acudir a reanálisis o incluso sondas de algunos satélites que nos pueden dar valores de temperatura en altura y a partir de ahí podemos obtener el sondeo. Hay distintos modelos de transferencia relativa, el MOSTRAN, el RTTOF, el ATCOR, etc. Nosotros normalmente solemos utilizar el MOSTRAN, pero bueno, en la literatura hay distintas aproximaciones. Si no tenemos acceso a ningún modelo y queremos corregir la imagen para una única situación o una única imagen, bueno, pues podéis acudir a este calculador que está directamente en la web. Y entonces podéis meter los datos y a partir de ahí nos dan los parámetros atmosféricos necesarios para corregir los datos Landsat. Bueno, pues a partir de aquí, esto es para un punto cualquiera. Si queremos dar un modelo monocanal para cualquier contenido en vapor de agua, pues podemos obtener esta expresión de aquí, que la publicamos, Jiménez, Muñoz y yo en el año 2003, que es simplificar la ecuación de transferencia radiativa simplemente para que dependa de tres funciones, phi 1, 2 y 3, que a su vez dependen únicamente del contenido en vapor de agua de la atmósfera. Si tenemos dos bandas térmicas, bueno, como decíamos antes, utilizaremos el concepto de la absorción diferencial. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tenemos dos bandas térmicas en la ventana atmosférica, es decir, que no estén muy separadas, pues la diferencia de radiancia entre esas bandas, en cierta forma, es una forma de medir el contenido total de agua de la atmósfera. Es decir, que la propia diferencia ya nos modula un poco, nos corrige la corrección atmosférica. Bueno, a partir de aquí podemos desarrollar, obtener expresiones de este tipo. En esta publicación del año 2000 podéis llegar a esta estructura matemática de la ecuación split window aplicada a datos NOAA, donde la temperatura de la superficie es igual a la temperatura que se mide en un canal térmico, en particular en NOAA usábamos el 4, una serie de coeficientes, CSU1, CSU2, CSU0, que se obtenían sin más que simular para una serie de atmósferas estándar, y luego donde T sub I y T sub J es la diferencia entre las temperaturas en las bandas centradas en 10,5 y 11,5 micrómetros.
TI, TJ son datos del problema porque son las imágenes del satélite en las distintas bandas. Y luego tenemos unos coeficientes alfa y beta que dependen del contenido en vapor de agua de la atmósfera y además explícitamente también incluimos el valor medio de la emisividad, que no es más que la emisividad del canal I menos el J multiplicado por 0,5, es decir, dividido por 2, o bien la variación espectral de emisividad, que no es más que la diferencia de emisividad en los dos canales. En esta ecuación el vapor de agua lo introducimos en gramos por centímetro cuadrado. Bueno, este es un algoritmo split-window. De la forma totalmente análoga se puede hacer un algoritmo dual window, es decir, con dos ángulos, donde el papel que juega la temperatura en la banda centrada en 10,5 micrómetros lo jugaría la temperatura en esa banda, pero en el nadir, y donde el papel que juega la temperatura en la banda 11,5 lo jugaría la temperatura medida a 53 grados aproximadamente, es decir, la temperatura forward. Entonces, esto permite sustituir uno de los canales por el mismo canal a distinto ángulo de observación. Vale, ¿cuál es el problema que podemos tener al aplicar un algoritmo biangular, mejor dicho, en la superficie terrestre? Pues que si la superficie es heterogénea, lo que vamos a estar observando en el nadir y lo que vamos a estar observando en forward es distinto, ¿no? Se pueden proyectar sombras, se puede ver rugosidades que se ven de forma distinta. Por tanto, si no estamos utilizando la misma imagen, pues lógicamente el resultado final no puede ser bueno. Sí funciona bien para el caso del mar, que es una superficie homogénea, o en desiertos, o una gran masa forestal con una alta cobertura de vegetación. Este es un ejemplo ya operativo del algoritmo con los valores cuantitativos. Nos da directamente a partir de la imagen de satélite, es decir, de las bandas 4 y 5 del satélite del sensor AVHR a bordo de NOAA, pues podemos calcular la temperatura de la superficie. El 1, 4, 0,38, todos estos valores numéricos se han obtenido simulando una serie de atmósferas estándar, suficientes atmósferas estándar que vengan a ser una representación de la variabilidad que se puede encontrar a nivel planetario y donde explícitamente los coeficientes anteriores se han linealizado en función del contenido total en vapor de agua. Pero aún así, aunque tengamos este algoritmo que es operativo, si os fijáis, necesitamos introducir el vapor de agua, necesitamos conocer el valor de la emisividad media y necesitamos conocer el valor de la diferencia espectral de emisividad para poder obtener la temperatura de satélite. Este algoritmo nosotros lo validamos en su momento utilizando datos de mar y datos de tierra que nos proporcionó Fred Prata, un investigador que en ese momento trabajaba en Australia en unas extensiones en las que tenían instrumentación. Y nos daba, bueno, pues un error del orden de 1,3 Kelvin, que es suficiente para la mayoría de las aplicaciones agronómicas. Vale, como necesitamos usar la emisividad, pues una forma es siempre intentamos, hago un pequeño paréntesis, siempre intentamos, si es posible, desarrollar metodologías que obtengan los parámetros a partir de la imagen en sí misma, es decir, intentando evitar en lo posible acceder a datos externos porque así restamos un poco de operatividad. Es verdad que hay situaciones en las que esto es inevitable, por ejemplo, cuando se calcula algún flujo de evapotranspiración, etcétera, pero en algunas situaciones merece la pena arriesgar un poco y perder un poco de precisión a cambio de la operatividad. Por ejemplo, en el caso de la emisividad, ¿cómo podemos obtenerla? Pues una idea es obtenerla a partir de un algoritmo que establece diferentes umbrales en función de la imagen de NDVI. La imagen de NDVI la conocemos porque no es más que un coeficiente de bandas en el rojo y en el infrarrojo. Por lo tanto, es una imagen que se obtiene directamente del dato de satélite. Y una vez tenemos el dato de NDVI, decimos, si el NDVI del píxel es menor que 0,2, tomamos como argumento que la proporción de vegetación de ese píxel es cero, es decir, que es un suelo desnudo. Entonces, ¿cómo podemos obtener la emisividad? Pues hemos hecho una correlación para valores de NDVI menores de 0,2 entre la emisividad y la reflectividad del canal 1, en este caso de AVHR. Y aquí mostramos, bueno, prácticamente puede haber una correlación lineal y lo mismo aquí para la variación espectral de emisividad. Como la reflectividad del canal 1 sí que es un dato del problema porque tenemos el canal 1 y por tanto su reflectividad en el rojo, pues podríamos sacar la emisividad en ese intervalo. Si el NDVI tuviera un valor mayor que 0,5, pues asumimos porque hemos medido in situ y por tanto y por la propia literatura, entonces asumimos que
es prácticamente la cobertura global, ¿no? El 100% de vegetación en el píxel. Y en ese caso, la emisividad de la vegetación en el térmico es prácticamente de 0,99, es casi un cuerpo gris, un cuerpo negro, mejor dicho. Y entre 0,2 y 0,5, pues tenemos mezcla, ¿no? De suelo desnudo y vegetación. Entonces, bueno, pues la emisividad en este caso viene dada en función de la proporción de la vegetación que estemos observando, de la emisividad del suelo, de la emisividad de la vegetación. ¿Y cómo se puede sacar esta proporción de vegetación? Pues en función del NDVI, en función del índice de vegetación del píxel en concreto. Si, como sabemos, cuál es el índice de vegetación mínimo, que tiene que ser este de aquí, 0,2, cuál es el máximo, que es 0,5, pues el que está en medio, la proporción de vegetación, se puede linealizar en función del NDVI. Entonces, sabiendo la proporción de vegetación, lo siguiente es conocer la emisividad de la vegetación y la emisividad del suelo. La emisividad de vegetación, la vegetación se comporta prácticamente como un cuerpo negro, podemos asumir un valor de 0,985, y la emisividad de los suelos, pues ya es cuestión de intentar evaluar la emisividad del suelo en una zona donde no haya vegetación a partir de la reflectividad y usar ese dato y meterlo aquí, y finalmente podemos dar un mapa de emisividad. Este caso concreto es para la península ibérica. Podéis ver un mapa de emisividad donde valores bajos indican zonas en ese momento con escasez de agua, zonas áridas, que están en azules, y las zonas rojas, pues sobre todo zona forestal, en el norte de la península ibérica, y esto en blanco pues es simplemente la máscara de las nubes o el mar. En cuanto al vapor de agua de la atmósfera, lo mismo. Si tenemos un radiosondeo, podemos calcular el vapor de agua, y si no lo tenemos, podemos acudir al reanálisis. Otra opción es que la propia imagen nos dé información. Entonces, bueno, a partir en el caso del satélite VHRR, si bien este satélite tiene las bandas 4 y 5 centradas en 10,5 y 11,5 micrómetros, que no es lo mejor para obtener el vapor de agua, sí hemos demostrado en un trabajo que publicamos en el año 94 que podíamos linealizar el vapor de agua en función de un cociente, y este cociente se obtiene directamente del dato de satélite, es decir, no necesitamos hacer una corrección atmosférica. Entonces, cogemos una caja de n por n píxeles y entonces aquí calculamos en esa caja el valor medio en la banda 4, el valor medio en la banda 5, y por tanto luego vamos restando el valor de cada píxel respecto del medio. En la 4 y la 5 lo multiplicamos y abajo metemos la diferencia al cuadrado. Bueno, este término que le llamamos ratio 5,4, porque utiliza la banda 5 y la banda 4, se puede linealizar, como vemos, multiplicado por el coseno del ángulo y el logaritmo neperiano de ese término, obtenemos el vapor de agua. Por lo tanto, tenemos una ecuación que directamente podemos aplicar a datos de satélite. Este es un caso. Aquí tenemos valores de vapor de agua, pues entre 0,1 hasta por encima de 3. Entonces, si tenemos un radiosondeo, podríamos decir, bueno, pues si tenemos un radiosondeo en un punto único y asumimos que ese valor del radiosondeo es válido para toda la región, estaremos cometiendo errores importantes porque, como podéis ver en la imagen, el valor no es único, ¿no? Entonces, esto nos permite mejorar la corrección. Bueno, a partir de aquí ya podemos calcular la imagen de temperatura de día, de noche, y bueno, y podemos utilizarla para nuevos productos. Aquí un ejemplo de un producto interesante que tiene que ver con la inercia térmica, es decir, la resistencia de la superficie a cambiar de temperatura, que es sin más calcular la diferencia de temperatura de día y noche. Si nosotros tenemos una imagen diurna y una nocturna de la misma zona y además corregidas geométricamente de forma que pueden ser superponibles, pues entonces a partir de aquí podemos calcular la diferencia día-noche. Entonces, como veis, estas diferencias altas por encima de los 50 grados. Ojo, porque a veces la gente se confunde. No estamos hablando de temperatura de aire, estamos hablando de temperatura de la superficie del suelo. Por eso puede haber estas diferencias grandes. Entonces, bueno, las zonas de diferencia muy grandes, pues lógicamente están relacionadas con que allí hay suelo desnudo y presentan variaciones importantes en temperatura entre el día y la noche. Las zonas con menos variabilidad durante las 24 horas, por ejemplo en verde, pues en zonas de vegetación. Bueno, pues esta simple imagen de diferencia de temperatura ya nos informa un poco acerca de la cobertura de la superficie terrestre. Bueno, análogamente,
Podemos calcular el vapor de agua con otras misiones, por ejemplo, con MODIS. La ventaja de MODIS es que tienes muchas más bandas. En Landsat, en VHR tienes 5, aquí tienes más de 30, y hay bandas que están en longitudes de onda que son adecuadas para calcular el vapor de agua. Por ejemplo, podemos calcular el vapor de agua en función de este cociente, y este cociente no es más que el cociente de radiancias en una banda absorbente del vapor de agua, que es el canal 17, entre 0,902 y 0,908 micrómetros, y un canal transparente entre 0,861 y 0,869. Bueno, pues simplemente de este cociente lo representamos frente al vapor de agua y directamente podemos sacar el vapor de agua, con una ventaja ahora, que como el propio dato de satélite nos permite acceder a él, yo puedo calcularlo píxel a píxel. Recordemos que aquí estamos en una caja de n píxeles, por eso está como píxel, hemos perdido resolución. O sea que aquí no, pues tenemos píxel a píxel la imagen de vapor de agua, y esa imagen pues será un input para nuestro algoritmo. Bueno, por tanto, podemos calcular la emisividad a partir del NDVI, la variación espectral, vapor de agua, y el resultado final de todo esto es obtener un mapa de temperatura de la superficie terrestre. Lo siguiente, bueno, pues es aplicar esto, por ejemplo, a imágenes de todo el mundo utilizando MODIS. Este es un split window que hemos aplicado a MODIS. Hemos puesto en mar una máscara. Podemos aplicar cosas similares para obtener la temperatura con los satélites geoestacionarios, que lo bueno que tenemos en este caso es que tenemos imágenes, en este caso el Meteosat segunda generación, cada 15 minutos, el tercera, como he dicho antes, cada 5. Esto nos permite poder estimar la onda térmica de un píxel cada 15 minutos, lo que es muy interesante, incluso ya no solo para clasificar la superficie, sino también para hacer estudios de isla de calor o estudios de inercia térmica o de predicción de temperaturas. Como es geoestacionario, en esta ecuación la única diferencia con la anterior es que utilizamos el ángulo de observación. ¿Por qué? Porque cada píxel subtiende siempre el mismo ángulo, porque el satélite es geoestacionario. Podemos análogamente obtener algoritmos para estimar la temperatura de la superficie del mar y aplicarlo, en este caso solo al caso del mar. Aquí podemos ver, aplicando este algoritmo a diferentes imágenes, se pueden establecer hasta tendencias de cómo incrementa la temperatura de la superficie. Esto hecho con el ATSR. O podemos ya, otra cosa, si tenemos 3 bandas térmicas al menos, el MODIS sí tiene 3 bandas térmicas, el NOAA no tiene, el Landsat tampoco tiene. Entonces podemos aplicar el método TESS. El método TESS, desarrollado por Gillespie et al. En el año 98, que es muy utilizado, consta de 3 módulos. No voy a alargarme aquí, simplemente decir que esto se puede programar tranquilamente, estos 3 módulos, y al final conseguimos, mediante un proceso iterativo, obtener directamente el mapa de temperatura y el de emisividad. Por ejemplo, con TESS, aquí mostramos el mapa de temperatura en un proyecto que hemos participado en la Agencia Espacial Europea para estimar la temperatura con TESS utilizando datos MODIS de toda la base de datos existente. Y aquí pues tenemos pues las imágenes de día mensuales y imágenes mensuales de noche. Esto es temperatura mensual, día y noche, y en este caso esto es el verano en el hemisferio sur, no recuerdo ahora mismo la fecha, pero del mes me refiero, y aquí tenemos imágenes promedio mensuales de emisividad en el canal de 29, 31 y 32, que son las bandas térmicas. Bien, una vez ya tenemos los algoritmos, lo siguiente es procesar las imágenes. Bueno, podemos acceder a las imágenes vía cualquier conexión o con alguna agencia espacial o por alguna forma de descargar imágenes, o si tenemos antenas. Nosotros en nuestro caso tenemos además algunas antenas en el edificio donde trabajamos, y bueno, pues a partir de aquí, con el sistema de recepción de imágenes, bueno, pues podemos mostrar esto en un geoportal. Este es un geoportal que podéis consultar, donde se muestran en tiempo real, nada más las recibimos, las imágenes. En particular, ahora mismo estamos mostrando continuamente imágenes del Meteosat segunda generación, incluso podemos detectar zona de altas temperaturas. Esta es la erupción volcánica del volcán en la isla de La Palma, en Cumbre Vieja. No sé si llegó hasta allí las noticias, pero bueno, en su momento fue una noticia que tuvo difusión en todo el mundo. Fue una erupción que se empezó en septiembre del 2021, y aquí vemos estas
esta especie de llamas que nosotros indicamos para indicar los puntos de alta temperatura. Es decir, aquí está el volcán y luego todas estas zonas pues es donde inunda la lava hasta que llega al mar. Se puede hacer un seguimiento. Estos son otro tipo de imágenes que, pues esto es una imagen simplemente un falso color para ver la situación en tiempo real de la cobertura nubosa. Aquí vemos la imagen de NDVI. Aquí vemos la imagen de temperatura, tanto de mar como de tierra, mezclamos los dos, y aquí las anomalías que os comentaba anteriormente. Tenemos una anomalía, por ejemplo, para el caso de temperatura y una anomalía para el caso de índice de vegetación. Aquí sería el de índice de vegetación, aquí sería el de temperatura. Es decir, comparamos para el mismo día de la imagen actual cuál es el promedio obtenido en los últimos 10 años. Utilizamos nuestra propia base de datos a medida que la antena tiene más tiempo, pues los promedios, digamos, que van incluyendo más días. Bueno, procesadas las imágenes, ¿nos quedamos solo con eso? No, siempre en teledetección tenemos que calibrar los datos de satélite, porque el satélite, bueno, está en el espacio, las condiciones no son las mejores y puede ir derivando, puede ir perdiendo calidad. Entonces deberemos hacer un control tanto del satélite en sí mismo, es decir, del sensor, como del algoritmo que nosotros utilizamos. Es decir, la informática admite cualquier cosa. Nosotros a una imagen le podemos aplicar cualquier tipo de algoritmo, pero ahora hay que ver qué algoritmo elegimos y para eso lo mejor es tener la verdad terreno, datos in situ y comparar lo que nosotros obtenemos con lo que el algoritmo dice. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues el procedimiento para calibrar o validar, aunque esto aquí parezca un poco complicado, voy a intentar explicarlo. Esta parte es lo que llamamos la calibración vicaria. ¿En qué consiste esto? Consiste en que nosotros, por una parte, tenemos la radiancia que está en el techo de la atmósfera, es decir, esta es la radiancia que nos da el satélite, ¿vale? Este es un dato. Y por otra parte, nosotros de forma simultánea con el satélite estamos midiendo in situ y medimos temperatura. Entonces tenemos temperatura a nivel de la superficie. Pero esta temperatura a nivel de la superficie la queremos subir hasta el satélite para comparar luego esa radiancia desde esta temperatura aquí con la radiancia original del satélite. Esto es lo que se llamaría la calibración. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, pues subimos la temperatura hacia arriba utilizando un modelo de transferencia radiativa como Motran, donde se puede poner el radiosondeo de ese día o la información que tengamos, y luego esto dependerá lógicamente de las bandas que tengamos. Por ejemplo, aquí muestro la banda 10 y 11 del sensor TIRS del Landsat 8, la banda 8 y 9 del SLSTR de Sentinel-3 o las bandas 29, 31 y 32 de MODIS, o bueno, esto es Telops, que es una cámara que tiene 5 bandas que va a bordo de un avión. Pues en función de los datos in situ de las satélites que tengamos, pues hacemos este procedimiento y aquí comparamos. Y frente a la calibración nos vamos a la validación. La validación es cuando ya validamos un algoritmo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues partimos como antes de la radiancia en el techo de la atmósfera, utilizamos el perfil necesario para ese día, si tenemos un perfil simultáneo con el hora de paso, perfecto, y si no, pues utilizamos pues reanálisis o modelos estándar, ¿no? Latitudes medias, estamos en época de verano, en zona media, etc. Y luego, una vez hecho esto, lo que hacemos es filtrar estas radiancias, teniendo en cuenta, lógicamente, los filtros de estos sensores, ya sea Telos, MODIS, Sentinel, Landsat 8, y podemos simular aquí con Split Window o con TESS, porque aquí tenemos más de 3 térmicas al menos, y aquí solo Split Window o monocanal. Entonces ya tenemos la temperatura que dice el satélite que va a haber en el suelo y frente a esto nosotros estamos midiendo en el suelo la temperatura y comparamos directamente y así validamos nuestro algoritmo. Tanto en tierra como en mar, bueno, pues con boyas en el mar. Aquí unos ejemplos rápidos porque no sé cómo vamos de tiempo ni cuánto tenéis previsto que yo hablara. ¿Me lo podéis decir y así me organizo para lo que me queda? José Antonio, yo creo que podríamos terminar a las 10 minutos más, ¿puede ser? Vale, perfecto. ¿Bien? Vale, muy bien, entonces voy un poco rápido. Bueno, simplemente redundando en esto, calibrar y validar, tenemos que medir, como hemos dicho, pues buscamos zonas homogéneas donde tengamos instrumentación y según el tipo de aplicación, si es una zona de huerta o si es una zona de arena, pues como al ser zonas homogéneas necesitamos que cuanto más pura la zona sea mejor y luego tener instrumentación térmica que nos permite medir temperaturas, radiancias,
Nosotros en particular tenemos además estaciones permanentes en distintos puntos de la península ibérica, en la zona de Barrás, en Doñana, en tal, y aquí mostramos, bueno, pues la instrumentación que tenemos, la característica que tiene la superficie que estamos observando y luego pues lo que hacemos es buscar el píxel que coincide con nuestro punto de medida para calibrar. Y luego también a veces hacemos campañas intensivas con vuelos de avión en los que dentro metemos sensores hiperespectrales. Este tipo de campañas se realizan normalmente como paso previo al lanzamiento de un nuevo satélite con un nuevo sensor. Es para discutir a nivel in situ si este tipo de sensor o combinación de bandas es la adecuada para luego montarlo a nivel del satélite y que dé resultados. Lanzar un satélite es costoso y entonces hay que intentar en lo posible pues que tener todo atado, ¿no? Aquí hay plataformas que nos permiten tener valores medios entre lo que es el suelo y el satélite y luego, lógicamente, caracterizar a nivel de emisividad tanto vegetación como suelo desnudo y medido in situ, ¿no? En función con instrumentos que nos permiten hacer medidas angulares, ¿no? Bueno, esto un paso rápido. Pues una vez tenemos in situ, por ejemplo, el sensor a bordo del avión, yo puedo calcular la temperatura que mide el sensor con los datos a bordo del avión y la temperatura que medimos in situ y entonces se representan las dos y se ve si hay alguna banda que no está calibrada. Aquí en este caso particular pues iba todo bastante bien. Entonces, en cuanto a la calibración, en cuanto a la validación, pues se valida la temperatura que se obtiene con los datos del sensor utilizando un algoritmo que puede ser split window, por ejemplo aquí es split window, un canal 75-79 de este sensor, o puede ser un monocanal, frente a la medida in situ. Entonces, bueno, pues aquí vemos el error del orden de 1,6 Kelvin aproximadamente. ¿Vale? Lo mismo haríamos con satélites para Landsat, para Seviri, etcétera. Aquí, bueno, algunos de los sitios donde hemos ido a medir en distintas zonas, en Alemania, en Holanda, en Marruecos, y una parte especial que estamos haciendo últimamente es el estudio en superficies urbanas. Os habéis visto el tema del calentamiento global, pues aumenta el efecto de isla de calor y entonces viene bien caracterizar desde el punto de vista de reflectividad y emisividad las superficies realizadas por el hombre de cara a dar mapas de temperatura de la ciudad. Bueno, pues lo mismo, montamos instrumentación en distintos puntos de la ciudad. Esto es una experiencia que hicimos recientemente en la ciudad de Toulouse y, bueno, pues a partir de aquí voy directo a las aplicaciones. ¿Para qué nos sirve tener datos de temperatura históricos? Pues podemos dar expresiones, mapas de este tipo. Aquí tenemos mapas de valores medios de temperatura de 20 años entre el 81 y el 2001 de la cuenca mediterránea. Entonces, bueno, nos permite ver estos promedios de 20 años, el gradiente claro entre el sur y el norte, el sur con una temperaturas promedio de 35 Kelvin superiores al norte. Como veis, es muy importante esta diferencia en una distancia relativamente corta, ¿no? Nos permite, utilizando, combinando el NDVI y la temperatura, pues podemos hacer estudios de cómo se producen cambios en la vegetación europea. Es un trabajo que publicamos donde comparamos cómo evoluciona la temperatura y la vegetación en 10 años. Entonces se puede ver cómo las zonas que tienen hasta valores de temperatura alto y de índice de vegetación bajo, pues es que tienden a la desertización. En caso contrario, tiende a la mejora porque el NDVI sube y la temperatura baja. ¿Qué nos lleva a esto? Pues estas zonas verde oscuras, por ejemplo aquí en Alemania, en el sur de los países nórdicos, pues son zonas que antes no se podían cultivar y ahora, pues debido a este cambio, pues ya admiten cierto tipo de cultivos, viñas, etcétera. Y por otra parte vemos aquí cómo afecta la entrada de la desertización por aquí, ¿no? Se han degradado. Otras aplicaciones del térmico para el estrés hídrico. Por ejemplo, aquí tenemos una experiencia que hicimos en Córdoba, una serie de olivos donde teníamos un tratamiento de regadío para cada grupo de olivos. Le dábamos el agua que necesitaba el olivo, que son 2,8 milímetros por día, llevamos esto bien regado, solo le damos una dosis intermitente, que es el S1, donde damos solo un cuarto de agua de la que necesita al día, o una dosis de estrés, donde, bueno, pues le damos una semana bien regada y la otra es seguro. Entonces, con ese tipo de tratamiento hicimos vuelo de avión y aquí vemos la temperatura de la copa, sobre todo en las horas centrales del día, cómo hay diferencias entre los árboles bien regados y mal regados, o sea, y con déficit. Los de déficit pueden tener temperatura superior hasta 4 Kelvin. Es decir, que aquí podemos ver el impacto del regadío en la temperatura de la vegetación. Bueno,
También calculamos imágenes de evapotranspiración, no voy a entrar en esto, no da tiempo para el algoritmo, pero indicaros simplemente que gracias a estos mapas se puede estimar la cantidad de agua evaporada en milímetros de agua por día. En este caso los valores rojos son zonas de vegetación, por ejemplo, alfalfa, y con valores hasta de 10 milímetros día, esto es en verano, en junio. Y las zonas azules son suelo desnudo, en donde no hay evapotranspiración. Y a partir de ahí se pueden obtener los flujos. El tema de la isla de calor, importante. ¿Por qué? Porque estamos notando un incremento de temperatura a nivel planetario, pero que se refuerza en las zonas urbanizadas debido a los materiales de los que está hecho la ciudad, que absorben durante el día y emiten durante la noche. Entonces, esto lleva a una diferencia de temperatura superior de la zona urbana y las rurales durante la noche, que, bueno, que puede afectar, como digo, a la calidad de la vida en la ciudad. Bueno, como digo, es debido sobre todo a los materiales, y de hecho hay estudios que dicen que el riesgo de muerte por horas de calor se multiplica por 6 por cada grado de temperatura que aumenta durante una ola de calor. Bueno, hay un ejemplo claro: en el verano del 2003 en Europa hubo un episodio permanente que duró más de un mes de una ola de calor, y sobre todo en la zona de Centro Europa, en París, pues bueno, más de 5.000 fallecimientos en la primera quincena. Estos son datos de un hospital debido a este efecto. Esto está ocurriendo a nivel planetario. Por ejemplo, esta es una imagen del DMSP, y entonces, bueno, en el año 2009 el 50% de la población mundial vivía en ciudades, pero para el 2050 la proyección es que sea el 70%. En nuestro país, en España en particular, ya estamos en el 80%. Entonces, claro, esto hace que vaya aumentando la zona urbanizada y, por tanto, que se refuerce estos efectos. Nosotros hicimos en el año 2008 una campaña intensiva financiada por la Agencia Espacial Europea en la ciudad de Madrid, de SIRES 8, donde volamos con avión, donde estuvimos midiendo en distintas zonas y pusimos mástiles, y aquí mostramos una imagen de temperatura obtenida con dos vuelos de avión, uno que cruzaba la Castellana en Madrid y otro que hacía un ángulo, como veis aquí, pero que tenía una zona de intersección. Aquí vemos una zona, en rojo son valores de temperatura alta, verdes y azules más bajo, y aquí tenemos, por ejemplo, son imágenes nocturnas, estas dos, del 28 de junio de 2008, se ve claramente la temperatura en el jardín, esto es un jardín, bueno, el Retiro, un parque, como la temperatura es menor que en la zona urbanizada de los alrededores, es decir, cómo conseguimos disminuir la temperatura. Esto, como las imágenes de avión eran de 4 metros, pudimos, gracias a eso, hacer ir variando la resolución espectral para simular a partir de la de 4 metros la de kilómetro, que es la que veríamos con MODIS. Entonces se ve claramente que necesitamos al menos una resolución de orden de 50 metros para detectar las estructuras térmicas en la ciudad, ¿vale? Indicar simplemente, esto es un ejemplo de medidas in situ de estaciones meteorológicas en la ciudad de Valencia. Lo que quiero mostrar es cómo realmente está aumentando la temperatura. Aquí estamos indicando el número de noches que se comportan como noches tropicales. Decimos que una noche es tropical cuando la temperatura mínima es superior a los 20 grados. Esta es una estación de medidas en el centro de Valencia y esto es en el aeropuerto. Entonces podemos ver cómo a partir de finales a principios de los 80, pasamos básicamente aquí en la ciudad, en rojo, que es la ciudad, de 40 noches tropicales al año a más de 80. Hemos duplicado el número de noches tropicales desde los años 80. Bueno, esto vamos a dejar y, en definitiva, esto viene bien para la planificación urbana al térmico porque necesitamos estrategias de mitigación y para implementar estas estrategias tenemos que hacer un seguimiento de la temperatura de la superficie. Aumentar zonas verdes, aumentar el albedo, reducir la densidad de construcción, integrar el agua, mantener corredores de ventilación. Esto es un ejemplo claro de un banco público en una zona de sol en donde, bueno, la temperatura es de 60 grados, a ver quién se sienta ahí. Es decir, tenemos que adaptar la ciudad a las condiciones que se dan en ella, ¿no? Y además todo esto que se haga a la vez con una reducción del consumo de energía, que es uno de los grandes problemas. Y por último, solo deciros una aplicación que puede ser interesante de las imágenes térmicas a baja resolución, va directamente enfocada al calentamiento global. Como sabéis, el calentamiento global, bueno, pues está totalmente relacionado con la emisión de gases de efecto invernadero debido a la actividad humana. Aquí tenemos la famosa curva de Killing.
de un observatorio en Mauna Loa, donde en los años 58 que empezó teníamos, bueno, menos de 320 partes por millón en volumen y ahora ya estamos cerca ya de las 420 partes por millón. Es decir, hemos aumentado 100 partes por millón o más. Esto evidentemente se ve reflejado en el aumento de temperatura. Esto es una serie de gráficas del año 2001, ya se mostraba que la temperatura del 2021, el 2022 aún no lo tenemos porque los últimos datos se están trabajando ahora mismo. Claro, hay que tener en cuenta todos los datos hasta el 31 de diciembre y estamos aún a 12 de enero. Entonces aquí se puede ver claramente cómo aumenta la temperatura 1,2 grados respecto de la época preindustrial, los años 1750-1800. Y como los últimos 8 años son los más cálidos desde que se tienen constancia los registros, es decir, que el aumento es claro. Bueno, nosotros con datos de satélite lo que hicimos fue utilizar datos a nivel mundial de MODIS, tanto de tierra como de mar, y calcular cuál es la temperatura que se puede estimar directamente con datos de satélite, y esta temperatura es la que viene en rojo, es decir, a partir de datos MODIS, nosotros llamamos ESUTES, Earth Surface Temperatura, temperatura del planeta, frente al land, que sería solo la parte de tierra, o sí, que sería solo la parte de océano. Entonces, estos son los valores medios en rojo obtenidos con todos los datos de satélite, y el azul es los medidos in situ o con modelos a partir de estaciones meteorológicas. Entonces, ¿qué es lo que mostramos? Bueno, pues que el dato de satélite, a pesar de que hay muchos datos que tienes que descartar, porque cuando hay nubes el térmico no lo puedes utilizar, pues siguen bastante bien el comportamiento de los datos medios in situ. Es decir, que el dato de satélite podría sustituir o nos da una pista importante de cómo funcionan las cosas. La tendencia que nosotros encontramos es de 0,21 grados por década, es decir, estamos aumentando 0,2 por década. El protocolo de París habla de llegar a 1,5 grados en el 2100, pero si andamos con este ritmo, en la década de los 40 vamos a alcanzar ya el 1,5 y si seguimos a este ritmo, pues podemos llegar a 3 grados en el 2100, con lo que eso implica de subir al nivel del mar, de deshielo, de desastres naturales, de intensificación de tormentas, etcétera, etcétera. O sea, no estamos por el buen camino, ese es el mensaje. Y aquí lo mismo, pero píxel a píxel, ¿eh? Entonces podéis ver en estos 17 años, de 2003 al 2019, pues podéis ver la tendencia en la tabla de arriba y en la paleta de color de abajo, ese es el valor absoluto. Fijaros, en 17 años hay zonas donde han aumentado más de 2,5 grados, sobre todo en toda la zona aquí del permafrost, de Siberia, en la zona de Alaska, en el centro de Europa. Y luego, bueno, pues y en pocos años, bueno, y aquí hay alguna zona que ha disminuido, pero más del 90% de la superficie terrestre ha aumentado. Lo mismo si hacemos una ventana, por ejemplo, al mar Mediterráneo. El mar Mediterráneo, ¿veis? Bueno, pues es un mar que está encerrado y, por tanto, ahí se está notando más el aumento de temperatura. Aquí tenemos un promedio para las distintas divisiones en las que se divide el mar Mediterráneo. Entonces vemos la tendencia anual según el tipo, según la cuenca, ¿no? Dentro de ese mar. Llegamos de 0,02 grados por año hasta incluso 0,07, que por década sería 0,7, que es mucho, la verdad. Bueno, entonces la tendencia promedio en realidad por década viene a ser 0,4. Fijaros que antes podíamos para todo el mundo 0,2, 0,21, o sea, estamos duplicando en este caso, para el mar Mediterráneo, el incremento respecto al global. Bueno, y para acabar, ¿qué estamos haciendo ahora? Bueno, aparte de seguir con el trabajo de calibrar, validar y hacer aplicaciones con las imágenes de los satélites actualmente operativos, tenemos otros satélites que se están ahora mismo, digamos, en talleres, que sea la extensión del programa Copérnicus de la Agencia Espacial Europea. Yo estoy trabajando directamente y soy miembro de la misión del LSTM, que es un satélite para medir en alta resolución espacial el térmico, Land Surface Temperature Monitoring. Bueno, pues aquí se lanzará a finales de la presente década y la resolución espacial estará entre los 35 y los 50 metros, es decir, más alta de la que tenemos hoy en día. Y bueno, aquí tenemos... ¿Por qué este nuevo satélite? Pues porque viene a cubrir un gap que tenemos en la actualidad. O sea, en la actualidad tenemos a resoluciones, revisitas altas con resoluciones bajas, cada 15 minutos, incluso cada 5, va a haber como el metro de tercera generación, ¿vale? Y tenemos también resoluciones bajas a frecuencias de visita bajas, es decir, cada 16 días, 100, de 60 a 120 metros. ¿Qué nos falta? Nos falta este cruce, nos falta diario
con alta resolución. Y este es el hueco que vienen a cubrir las misiones. Hay 3 misiones actualmente que se van a poner en marcha. Una misión de la Agencia Espacial Europea, que es el ESTM, una misión francesa en colaboración con India, que se llama Trishna, y una misión de NASA que se llama SBG. Bueno, la idea es que, afortunadamente, parece que por fin estamos consiguiendo cierta coordinación a nivel de los organismos y tenemos reuniones conjuntas para intentar que los 3 satélites pues se coordinen lo más posible a la hora del paso, a la hora de mejorar la frecuencia, etcétera, etcétera. Bueno, este serían las bandas espectrales que llevaría el LSTM, llevaría 5 bandas espectrales en estas posiciones, 8,6, 8,9, 9,2, 19 y 12 micrómetros aproximadamente, y a partir de aquí, pues bueno, pues esto es un ejemplo del tipo de mapas que podríamos dar. Esto se ha obtenido con un vuelo en Italia. Sobre el Google Earth, pues podéis ver cómo podríamos distinguir perfectamente las parcelas, la temperatura de cada una, y todo ello sería fundamental de cara a un uso adecuado del regadío, ¿vale? Bueno, y esto, como decía, la misión Trishna. Y bueno, esto es todo lo que quería presentaros. Disculpad si me he alargado un poco. No, está muy bien, José Antonio, está muy bien. Sí, muchas gracias por la presentación. Igual es harta información y muy poquito tiempo. Entonces, consultas, dudas de los estudiantes que están aquí presentes. Ahí les dejo por si alguien quiere levantar la manito o preguntar algo. Venga, animaros. Ahí Patricio levantó la mano. Patricio. Hola, profesor. Soy Patricio Millar de la carrera de Ingeniería Civil en Física de la UFRO. Tenía dos preguntas. Primero, si usted se ha encontrado con algún caso en que hay una falla en el sensor, es decir, que en situaciones similares marque valores diametralmente diferentes, ¿me entiende? Esa es la primera pregunta. Y la segunda... Sí, me espero, sí, dime. Es si desde que el mundo en general tomó conciencia del tema del calentamiento global, se ha medido si se está acelerando el proceso, se está ralentizando, es decir, estamos claros que va creciendo, pero lo importante es que vaya creciendo con menor velocidad. Esa sí, muy bien. Vale, te cuento. Respecto a la primera, sí, es verdad. Hay casos donde un sensor ha dejado de funcionar. Por ejemplo, el Landsat 8, una de las 2 bandas térmicas, está dando muchos problemas y, de hecho, no se recomienda por los americanos, por NASA, que se utilice, ¿no? Bueno, el Landsat 9 viene a resolver este problema. El Landsat 9 se lanzó recientemente, igual ha pasado ya un año, porque las cosas pasan deprisa, pero aún no se producen productos, aún no se generan productos para que puedan utilizarlos, más allá de los productos que se hacen para Estados Unidos. Pero por lo que nosotros hemos comprobado, no está teniendo los problemas que tenía el Landsat 8 en esa banda. Luego sí que a veces hay un problema de mal funcionamiento en algún detector y, por tanto, no puedes utilizar el sensor. En este caso, cuando no es una deriva lineal, pues no puedes ni calibrar, ¿no? Porque a lo mejor cada día pues no hay una forma de poder controlar eso, ¿no? Las pérdidas que se van produciendo por el uso en el tiempo, por el envejecimiento electrónico, etcétera, esas sí que las puedes ir controlando haciendo medidas simultáneas, y de hecho se dan, factores de calibración van cambiando en el tiempo, ¿no? Da el offset y la ganancia mes a mes, por ejemplo. En cuanto al calentamiento global, pues sí, desgraciadamente está aumentando y nosotros uno de los objetivos de hacer este estudio con datos de satélite es ver si el dato de satélite podía dar cuenta de ese aumento. Y lo hemos visto claramente, es decir, al final el promedio es de 0,2 grados por década, que es mucho, teniendo en cuenta que estamos hablando de una década. La tendencia, estamos viendo que sobre todo ha subido en los últimos años. De hecho, estamos teniendo 0,2, pero claro, nos estamos limitando al periodo de existencia de datos MODIS, ¿no? MODIS está del 2000 a la actualidad, pero hemos empezado en 2003 porque los primeros 2 años no teníamos MODIS
teníamos el MODIS sobre Terra, pero no sobre Aqua, es decir, teníamos 2 imágenes diarias. Entonces nosotros lo que hacemos es, con las 4 imágenes diarias, calculamos el promedio, ¿no? Entonces es como si fuera un promedio diario, porque usamos las 4 imágenes, ¿no? Que están más o menos distribuidas a lo largo de las 24 horas del día. Y ahí hemos visto claramente ese incremento de 0,2 décimas, que luego en ciertas regiones del mundo se puede disparar. Por ejemplo, yo hace poco, hay un estudio aquí que ha hecho el Instituto Nacional de Meteorología, bueno, AEMET en España, donde habla de un incremento en los últimos años de 1,5 grados, o sea que estamos muy por encima del 1,2, ¿no? Que se está más o menos asumiendo a nivel global, ¿no? Bueno, a lo mejor en algún sitio concreto la temperatura puede bajar, pero yo creo que lo que hay que comentar sobre todo con los negacionistas es que aquí tenemos que hablar de promedios del mundo, y el hecho de que en un sitio concreto la temperatura sea inferior, pues no hay más que ver los mapas. El mapa de portada que nosotros, con el que yo he empezado la presentación, que es este de aquí, no sé si lo veis en alta resolución ahora o no, o sea, en pantalla completa, me parece que no, ¿no? Porque, no, sí lo vemos. Vale. Pues entonces, fíjate, si tú estás aquí viviendo en este lado, aquí en el norte de España, perdón, pues ahí la temperatura está entre 10 a 10 grados, aquí en los Pirineos. Y si estás por aquí en Sevilla, tiene 50. Entonces, claro, estas dos personas cuando hablan entre sí igual no se entienden, ¿no? Pero si tú miras a nivel global, la temperatura media es evidente que aumenta, ¿no? Ok, gracias, profesor. A ti. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Aprovechen. Ahí hay otra manito. Fernando. Hola, yo tengo otra consulta. Bueno, cuando mostró la validación, la validación se hacía con cámaras térmicas con respecto al sensor infrarrojo del satélite. Eso, muchas gracias. Vale, no, hemos utilizado cámaras térmicas, pero más que nada no tanto para validar, por una cosa sencillamente, porque las cámaras térmicas que hay en el mercado no tienen una precisión muy alta, ¿no? Entonces, si usamos una cámara térmica es para ver la heterogeneidad térmica de la zona, porque nosotros buscamos una zona homogénea para comparar bien, ¿no? Porque si te vas a una zona heterogénea, ¿qué temperatura eliges como representativa para luego comparar con el satélite? Pues es mejor irte a una zona homogénea térmicamente donde pues, es fácil medir esa temperatura. Pero para comparar utilizamos radiómetros, ¿vale? Radiómetros de bandas. Hay una empresa que se llama CIMEL y la mayoría de los que trabajamos este tema pues utilizamos este tipo de radiómetros, ¿no? Con varias bandas en el térmico. Hay radiómetros mucho más económicos que se llaman teletermómetros porque te dan directamente temperatura, no la radiancia, y que se pueden conseguir por mucho más económicos, ¿no? Bueno, no sé, a lo mejor frente al CIMEL que puede costar 50.000 euros para arriba, pues a lo mejor hay radiómetros de pistola manuales que por 200 euros los tienes, y imagino que el euro y el dólar deben de estar muy parecidos ahora mismo, y hay radiómetros que sí que puedes tomar registros, pero que trabajan 814, como el tipo de radiómetros Apogee, que puedes dejar en un mástil fijo y medir todo el tiempo, es decir, necesita que la persona esté ahí apretando, y estos pues por 2.000 euros aproximadamente los puedes tener. Entonces, son estos radiómetros los que nosotros utilizamos para hacer la calibración, no las cámaras térmicas. ¿Alguna otra pregunta? De los que están aquí presentes. Antonita, si no hubiera otra consulta, yo básicamente agradecer a José Antonio. La verdad, José Antonio, es un honor tenerte, escuchándote en estos temas. Yo tengo la fortuna de conocerte y la verdad que como recomendación para los estudiantes que quieran meterse en el infrarrojo térmico, leer los trabajos de José Antonio Sobrino es una lectura obligada, ¿ya? Hay que leer esos documentos, ¿ya? Y se van a encontrar con estudios bien interesantes. Comentarles también de que José Antonio, junto a su grupo, tiene un libro de teledetección que lo tenemos en la biblioteca central de la universidad. No sé si ese libro tenía alguna actualización, José Antonio. Estamos en ello.
¿Vale? Que teníamos, sí, quiero decir, estamos revisando y añadiendo nuevos capítulos y quitando otras cosas. De hecho, yo doy una asignatura de teledetección a los estudiantes de último curso del grado en física y lo utilizamos en la asignatura, pero estamos actualizándolo y yo me gustaría tenerlo cerrado, si es posible, antes de este verano. Perfecto. Bueno, ese libro, como les comento, está aquí en biblioteca, si que lo puedan consultar. En realidad, todo lo que él presentado está en ese documento. Además, si alguien lo necesita, también lo tengo yo en mi oficina. Tengo también una compilación de papers de José Antonio respecto, digamos, de temperatura, o sea, algoritmos para temperatura para distintas plataformas satelitales. Y lo otro, comentarle también a los estudiantes. José Antonio, con su laboratorio, la verdad que es muy generoso en recibir estudiantes, ya a través de pasantía, o si quieren hacer algún posgrado en una maestría o un doctorado. Claramente el tema pasa también por conseguir alguna financiación, pero la experiencia indica de que incluso hemos tenido algunos chilenos allá que han hecho sus programas no sé cómo le llaman allá, posgrado o grado, pero a nivel de maestría y doctorado. Sí, bueno, después del grado, que es, digamos, 4 cursos de aquí, ahora mismo en física, por ejemplo, tenemos un máster que es de 1 año y ya después del máster, con esos 5 años, se hace la tesis doctoral, que quiere hacerla. Pero la tesis doctoral, pues, suele durar 3 años o así, aproximadamente. Bueno, es un dato para los estudiantes nuestros acá de la universidad. Sí, bueno, nosotros encantados de recibir gente. De hecho, en estos momentos hay 2 estudiantes chilenos trabajando con nosotros. Y desde hace muchos años, gracias a Juan Carlos Parra, gracias a Luis, en fin, hemos tenido una relación muy fluida donde nos han visitado en ocasiones y ya va para muchos años. O sea que es una relación fructífera y que ojalá se siga continuando en el futuro. Muy bien. Agradecido, José Antonio. Agradecido por la invitación y, bueno, si hay alguna duda, tenéis mi correo electrónico y sin problema me podéis consultar. Venga. Te pediría que nos envíes la presentación, por favor. Vale. La tengo os la pasaré a PDF porque pesa mucho y os la envío. ¿De acuerdo? Me pide mi correo, no hay problema. Perfecto. Venga. Muchas gracias, José Antonio. Ahí dejamos la inquietud también a los estudiantes. Si les gusta el tema, le hemos dicho varias veces que con Juan Carlos estamos dispuestos también aquí a colaborar, a que si ustedes quieren saber más o quieren trabajar en alguna cosa específica de esto, la idea de esta escuela también es que nos conozcan, que conozcan lo que estamos haciendo y lo que pueden hacer más adelante y las colaboraciones que existen. Así que ahí dejamos para terminar el día de hoy. Recuerden que mañana nos queda la última charla de Carlos Di Vela, que es de Argentina, que vamos a seguir viendo algunas aplicaciones temáticas, así que nos vemos mañana a las 9 de la mañana. Y muchas gracias de nuevo, José Antonio, por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación. Hasta luego. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, chao.